Adelante, Lore. Saludamos y damos la bienvenida a esta presentación virtual del número 190 del suplemento de la Jornada del Campo, a nuestras invitadas, a nuestro invitado y a la audiencia que nos acompaña en la transmisión en vivo por el Facebook de la Jornada del Campo. Saludos a todas y a todos. Me voy a presentar. Soy Lorena Paz Paredes del Instituto Maya, investigadora de esta institución y colaboradora de la Jornada del Campo. Y en esta ocasión voy a conducir la presentación y a dar voz a las invitadas y al invitado que nos acompaña. Este número aparecido en el diario La Jornada el reciente 15 de julio es un suplemento muy especial que se ha nombrado como Nos queremos libres de trata, porque está dedicado a un tema particularmente doloroso e indignante: la trata de mujeres, infantes y juventudes con fines de explotación sexual y prostitución forzada. El número, y esto hay que decirlo, en este caso fue coeditado con el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, que es una asociación civil de Tlaxcala. Por cierto, uno de los artículos publicados en este número es autoría de Alejandra Méndez Serrano, directora del centro y que hoy nos acompaña como presentadora. ¿Quién es este centro? Nada más para introducir a la audiencia en el conocimiento de este centro. El Centro Fray Julián está vinculado a la Pastoral de Derechos Humanos y nació en 2001, hace ya casi poco más de 2 décadas. Ha tenido una intensa labor de acompañamiento a grupos comunitarios y un trabajo de incidencia política y legislativa para enfrentar la problemática de la trata de mujeres orientada a la explotación sexual. Por ejemplo, ha incidido para que sea aprobado un programa estatal en Tlaxcala orientado a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de delitos. Bueno, el centro también tiene otros temas, pero este es el que nos ocupa particularmente el día de hoy. Y este es el carácter ético y político de la coedición, de las coeditoras, del número de los coeditores. Nos queremos libres de trata. Antes de dar la palabra a nuestras invitadas y a nuestro invitado, quiero llamar la atención sobre el contenido del suplemento. Tiene 17 artículos sobre el tema y una breve columna muy sorprendente, así como un texto editorial de Armando Bartra, coordinador del suplemento La Jornada del Campo, que abre la puerta con una elocuente reflexión histórica a este tema. También el número tiene una segunda parte que es una miscelánea de artículos sobre el universo rural que no abordaremos en esta ocasión. En cuanto al tema que nos ocupa, quiero destacar que además de artículos de defensores, defensoras de derechos humanos, quien lea este suplemento encontrará textos también de integrantes de organizaciones sociales, educativas, culturales, pastorales, contra la trata y el feminicidio. Y también de académicos y académicas de la Universidad de Tlaxcala y de la Universidad Autónoma de Puebla. Sorprende la narrativa de una feminista sobreviviente a la trata. Aunque hay un énfasis, creo yo, en la situación de la trata en el corredor Puebla-Tlaxcala, que es un verdadero semillero proxeneta, como podrán darse cuenta quienes lean este número, un verdadero semillero proxeneta para todo el país. Se miran
otras regiones de México y de Latinoamérica. Bien, enseguida voy a dar la palabra a las presentadoras y al presentador del número y les anuncio que después de las respectivas exposiciones habrá un tiempo para que nuestra audiencia que nos sigue en Facebook pueda hacer preguntas y las presentadoras y el presentador responderlas. En primer lugar, voy a dar la palabra a Alejandra Méndez Serrano, que como les anunciaba antes, es directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, Asociación Civil de Tlaxcala. Muy bien, Alejandra, tienes la palabra. Muchas gracias, Lorena. Buenos días a la audiencia que nos están siguiendo, a Michelle, José Manuel Grima, por compartir esta mesa, que sin duda, como ya tú lo dices, pues es la presentación de este número de la jornada que aglutina un buen número de miradas y que ponen el dedo sobre la llaga, sobre esta problemática tan dolorosa que vivimos de una forma concreta en Tlaxcala, pero que no es propia de Tlaxcala, sino que se expande a todo el mundo. El próximo domingo se conmemorará el Día Mundial contra la Trata de Personas, y es en ese marco donde consideramos importante continuar la visibilización de la grave situación que vivimos en México con este problema, y por supuesto, pues en el estado de Tlaxcala, en este corredor Puebla-Tlaxcala, que como ya dijiste, pues es muy presente, muy latente, y muy dolorosa esta situación, ¿no? Y porque es un lugar, como han venido documentando desde la academia, donde hace más de medio siglo se han desarrollado redes que tratan a mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Entonces lo que tenemos aquí es trata con fines de explotación sexual y en concreto en mujeres y niñas, ¿no? Sin que hasta la fecha, y tú lo decías en la presentación, hemos logrado junto con la academia, con Michelle que hoy está acá, Oscar que no está ahí, el Macarina, hemos logrado marcos legislativos y de política pública con la presión de las comunidades, y sin embargo, a pesar de que hemos logrado esto, esta impunidad permanece. Desde el 2006 que logramos la tipificación y hasta ahora que hemos logrado el programa estatal, tenemos una impunidad que convierte a sus diferentes niveles en parte del Estado proxeneta, ¿no? Como lo han también ya catalogado las académicas, los académicos. En ese sentido, y en este contexto, es que el número 190 del suplemento informativo La Jornada del Campo, que lleva por título Nos quedaremos libres de trata, pues abona el esfuerzo que hacemos entre sociedad civil y academia, desde el ámbito estatal, nacional y latinoamericano, para analizar la situación, para visibilizar la problemática, para denunciar la impunidad que existe y exigir que el gobierno en sus diferentes ámbitos pues cumpla con su obligación de garantizar una vida libre de violencia y de explotación sexual para todas las mujeres y para todas las niñas. En este 2023 se cumplen ya 20 años de la ratificación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, ¿no? Especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y 16 años de que en México se amparara, o se aprobara más bien, la primera ley para prevenir, atender y sancionar el delito. Pero a pesar de todo esto, el gobierno de México tiene una grave y muy profunda deuda con las mujeres y las niñas, como lo voy a mostrar en algunos datos, solo algunos datos que muestran esta realidad tan dolorosa, ¿no? A nivel nacional, de acuerdo al diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México 2021, Procuración e Impartición de Justicia, elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2017 y el 31 de julio del 2021, existieron 3.226 carpetas de investigación iniciadas por los delitos en materia de trata de personas conforme a la ley general. En el ámbito federal y estatal, 2.611 personas indiciadas e imputadas a nivel nacional por los delitos en materia de trata de personas. Y de este número, 712 son mujeres adultas, 4 son mujeres con menos de 18 años de edad, 1.490 son hombres adultos y 4 son hombres con menos de 18 años de edad.
Se desconoce la edad y sexo de 401 personas, pero el dato pues es grave. 237 sentencias condenatorias firmes en el ámbito estatal y federal. Eso representa el 7% en relación con las carpetas de investigación iniciadas. Es decir, más del 90%, el 93% en estos datos quedó en total impunidad. 3.896 víctimas de los delitos en materia de trata de personas, de las cuales 934 corresponden a mujeres y 798 hombres, ¿no? Y eso pone en evidencia que tenemos un sistema de justicia igual proxeneta, que está garantizando más bien el actuar de las redes de trata y que no está garantizando la justicia hacia quienes debe garantizar. Por su parte, la maestra Teresa Ulloa, en el artículo que incluye este número de la jornada, les invitamos a leer la jornada, señala que en el primer semestre del 2022 se reportaron 494 víctimas de trata, lo que implica un incremento del 24% respecto al mismo periodo en el 2021. O sea, no solo se sostiene, sino que se agrava. Estos datos que se enuncian son mucho más graves en realidad. Lo sabemos porque en las comunidades siguen operando las redes de trata, porque la ineficiencia institucional para la atención y el registro de datos es grande. No hay bases de datos que nos permita conocer la realidad exacta. Y también porque, como lo señala el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la cifra negra, o sea, la cifra que no se denuncia, podría llegar al 96%. Además de todo esto, la trata de mujeres y niñas se encuentra vinculada a otro tipo de situaciones donde las personas son vulneradas, como la migración, que es un tema abordado por Alicia Mesa del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, y también por la hermana Gloria Estela Murúa, que está ahí en Chiapas, que es coordinadora diocesana de la Pastoral Social y Movilidad Humana de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También se plantea la vinculación de la trata de mujeres y niñas a delitos como la de desaparición y el feminicidio. Así lo comparte en su artículo María de la Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Y a nivel estatal, bueno, los datos también son aterradores, ¿no? La impunidad en la que vivimos también es grave, como lo compartimos en el artículo que escribimos desde el Centro Fray Julián Garcés para este número. Y voy a dar también algunos datos solamente o algunas situaciones. Respecto a la sanción, en este periodo del gobierno encabezado por una mujer, por Lorena Cuellar Cisneros, únicamente se abrió una carpeta de investigación y no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria firme. Mientras que de enero del 2017 a diciembre del 2022 se abrieron 52 carpetas de investigación sobre trata y solo una alcanzó sentencia condenatoria firme. Cabe decir que el número de denuncias fue mayor, pero solo abrieron este número de carpetas de investigación. Y aquí entonces, con estos datos así, que no es una constante propia de estos gobiernos, sino que es sistémica de los gobiernos que llegan, ¿no? Pero aquí, en estos datos, lo que podemos ver es que la impunidad alcanzó el 98% en estos casos denunciados. Por lo que toca la atención y protección a las víctimas, de enero a diciembre del 2021, la Procuraduría del Estado atendió 48 víctimas, de las cuales 37 mayores de edad y 11 menores. Y de estas, solo 3 fueron canalizadas a un refugio, solo 3. O sea que por lo menos de estas mujeres que se animaron a denunciar, el 93.5% no tuvieron acceso a la atención y protección. Y además, en los testimonios, lo que dicen, las regresan a las casas con toda la vulnerabilidad para ella y para sus familias. Porque claro que los proxenetas saben quiénes son, dónde viven y cómo se mueven. Y el Estado, el gobierno en este caso, no les garantizó la atención. La actual gobernadora, para crear una atracción de la inversión de empresas y el turismo, o sea, esa es su preocupación, no resolver los problemas, sino atraer el turismo, impulsa una estrategia mediante la cual busca presentar a Tlaxcala como un lugar en el que no existe ninguna problemática grave, ¿no? Y por lo anterior, pareciera que desde la Procuraduría de Justicia del Estado ahora se impulsa un proceso de ocultamiento de información sobre esta problemática, para que la sociedad civil, o sea, no tengamos esta información y no denunciemos la impunidad que existe en las instituciones de procuración de justicia y de atención como lo veníamos haciendo en años anteriores, ¿no? O
sea, en años anteriores, vía el acceso a la información, son estos datos que ya di, y ahora se oculta estos datos que tienen las instituciones y se niega la información y se nos dice que no se nos puede dar datos sobre denuncias, detenciones y procesos existentes o canalización de víctimas porque son datos personales. Aunque nosotras no estamos solicitando ningún dato personal, o sea, son datos estadísticos lo que estamos pidiendo. Pero claro, esto tampoco es propio de este gobierno, este ha sido sistemático, negar la información. Claro que ahora esta gobernadora lo que hace es negar totalmente la información, ¿no? Y bueno, pues esto digamos, es como la acción del gobierno. En el eje de prevención, como organizaciones de la sociedad civil, como ya tú decías, colaboramos con la Pastoral de Derechos Humanos, la Pastoral Social en su dimensión de derechos humanos, con grupos, con la academia, junto con la academia, con la que construimos el contenido del Programa Estatal contra la Trata de Personas. Por cierto que este programa se publicó ya hace casi un año y está pendiente totalmente de su aplicación. Consideramos también que la prevención no debe estar basada solo en acciones de información, como tradicionalmente lo ha hecho el gobierno, sino que debe realizarse a través de un proceso educativo que transforme de origen y desde las infancias las ideas masculinas violentas que llevan a considerar a los cuerpos de las mujeres como objetos para la satisfacción sexual. Por ello, consideramos importante que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala desarrolle procesos educativos que se orienten a cambiar esta cultura de la explotación sexual de mujeres y niñas. Procesos educativos en los que deberán de participar no solo las y los estudiantes, sino también las profesoras, los profesores, los madres y padres de familia, o sea, toda la comunidad estudiantil. Y respecto a estos procesos de prevención desde lo educativo, también encontrarán en este número de la jornada del campo el artículo de mi compañera Marisol Flores García, que también es integrante del Centro Fray Julián Garcés, y de Jesús Juárez Reyes del Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco. Ella y él nos comparten experiencias educativas que demuestran cómo sí es posible transformar las conductas violentas de las y los estudiantes, llevando al rechazo de la trata, ¿no? Pero debe ser en todo caso un proceso continuado y no meramente de capacitación, porque aprender conceptos es muy fácil. Modificarlos en el ritmo de vida, ahí es donde tenemos que empezar a ver los cambios, y por eso vemos que debe ser un proceso continuado desde preescolar hasta preparatoria por lo menos. En ese sentido, creemos que la prevención para el caso de los fines de explotación sexual debe tener como un objetivo fundamental el de transformar la masculinidad violenta y maltratadora hacia una masculinidad del buen trato. Esto es muy importante porque a nivel global, nacional y para el caso de Tlaxcala, son los hombres los principales demandantes de estas mujeres víctimas de explotación sexual. Y también los hombres son los principales líderes de las redes de trata. De este rol de los hombres también nos habla en su artículo Emilio Maus, de la Universidad Panamericana, y Mauro Vargas de Gendes. Y un problema crucial que hemos visto en todos estos años de trabajo, y que es de fondo, es que no se destina presupuesto para operar los programas por los que se enfrenta la trata de personas. O sea, hicimos un esfuerzo entre academia y sociedad civil de elaborar la propuesta del programa, quedó casi íntegra como la propusimos, pero no hay presupuestos, ¿no? Y pongo el ejemplo, digo, eso pasa a nivel nacional, pero en el caso de Tlaxcala, por ejemplo, pues tenemos una simulación permanente que, insisto, no es propia de este gobierno, es propia de todos los gobiernos, y hoy, aún con un discurso distinto, en la acción sigue siendo igualito y creo que hasta peor, ¿no? Por ejemplo, la simulación que existe en el ejercicio de recursos dirigidos a enfrentar la trata de mujeres y niños. Esto lo decimos porque en el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023 se indicó haber destinado 655.372.419 pesos para la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas. Que si uno escucha la cifra dice, bueno, pues es un buen presupuesto, ¿no? Si se destinara para avanzar en las acciones. Pero en realidad este presupuesto
no se dotó para el desarrollo de las estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Estatal contra la Trata de Personas 2022-2027. Solo está en el nombre, pero en lugar de esto, que este presupuesto podría estar vinculado a la implementación del programa estatal, se utilizó para actividades, o se está utilizando en este año para actividades, como un programa de servicios de educación básica y normal para una nueva historia de Tlaxcala, al cual se le destinaron 204,492,879 pesos. Un programa de educación para el bienestar de las y los tlaxcaltecas con un presupuesto de 89,554,521 pesos. Y respecto a estos dos programas, es importante señalar que la Secretaría de Educación Pública del Estado no ha impulsado procesos educativos que se orienten a prevenir la trata. O sea, si estos programas educativos fueran orientados a prevenir la trata, estaría muy bien. Pero este presupuesto que se destina en nombre de ello y que no está destinado a prevenir la trata de mujeres y niños, ¿no? Y no está vinculado, o sea, este presupuesto, aunque en el título lo dice, pues no está vinculado realmente a implementar lo que dice el Programa Estatal contra la Trata en las acciones que le mandata a la Secretaría de Educación Pública. Otro rubro fue la estabilidad política social, con un presupuesto de 11,342,794 pesos. Y esto no se vincula de ninguna manera con el programa estatal ni con acciones frente a la trata. Y bueno, ya el colmo es que destinaron a la transformación de la Fiesta Brava como impulsor económico y turístico en la nueva historia de Tlaxcala, con un presupuesto de 299,043 pesos. Y al desarrollo turístico se le destinaron 2,184,351 pesos. Es claro que ya estos dos últimos programas, la Fiesta Brava, no están vinculados a la problemática estatal, dado que la forma de operar de las redes de trata en Tlaxcala no parece estar vinculada, y lo que se ha investigado desde la academia no está vinculada por ahora a la lógica del turismo, como sí sucede en otros estados del país. Sabemos que lo que enfrentamos es el efecto de un modelo económico, y hay que decirlo, un modelo económico global que busca la ganancia, sea de manera legal o ilegal. Un modelo que a través de la instalación de industrias y empresas no solo devasta el territorio, sino que también genera explotación humana. El sistema económico se articula con el sistema patriarcal para colocar a las mujeres y las niñas en un mercado al servicio del placer masculino. Aquí hemos visto cómo en la medida que crecen las industrias, se generan nuevos mercados para la explotación sexual. En la medida que crecen los corredores industriales, crece la urbanización y crecen los corredores de la trata. Ambos sistemas, el capitalista y el patriarcal, se han colocado por encima de los gobiernos para utilizarlos como sus aliados, para hacerlos partes del sistema proxeneta, favoreciendo la acumulación del dinero por encima de la garantía de los derechos humanos y del respeto a la dignidad de las mujeres. Y esto lo hemos visto, lo hace el gobierno, no solo este gobierno, sino es sistémico, a través de la impunidad y la simulación. Se dicen preocupadas por los temas de violencia. Esta gobernadora en concreto se dice preocupada por el tema de violencia, pero está totalmente de espaldas a querer garantizar los derechos de las mujeres. Y a pesar de todo este escenario que parece tan gris, que pareciera que avanza pero no avanza, las comunidades, la sociedad civil, la pastoral social en su dimensión de derechos humanos y la academia comprometida contra la trata de personas, sostenemos la esperanza alimentada de acciones comunitarias. Seguimos haciendo acciones comunitarias, que desde nuestras propias lógicas impulsamos la prevención, aprovechando todos los espacios presentes en las comunidades, ¿no? Y también seguimos haciendo acciones con profesores, con profesoras, ellos y ellas, que desde varias materias, incluida la de matemáticas, buscan contribuir creativamente en municipios altamente afectados. Eso nos da la esperanza que la sociedad civil siga con el ánimo de visibilizar el problema, como ahora lo hacemos, como buscamos todos los medios, hoy en concreto con este número de la Jornada del Campo. Nos da esperanza que haya académicas y académicos, hoy está aquí Shell, pero también están otros académicos y académicas que están aportando y que toman una posición política clara frente al problema y plantean un camino de largo plazo. Nos da esperanza que de manera colectiva demos pasos hacia la incidencia.
a pesar de todo, creo que se reconozca y que haya marcos legislativos y de política pública, permite avanzar. Con estas reflexiones, que es producto de nuestro caminar de poco más de 20 años, y también producto de lo que cada persona ha escrito en este número, les invitamos a leerla, este número de la Jornada del Campo, para quienes están cerca de este territorio también, pues les decimos que mandamos a hacer la impresión de este número. Quien guste venir a las oficinas por algunos ejemplares para difundir, puede hacerlo, ¿no? Les invitamos a leer cada uno de los artículos y les invitamos también a ser parte activa de esta lucha, porque las mujeres, porque las niñas, porque los niños, principales afectados en la trata con fines sexuales, cuenten con las condiciones necesarias para hacer vida sus derechos a vivir libres de violencia y de explotación sexual. Creo que tenemos que seguir insistiendo como sociedad que es posible transformar y erradicar esta forma tan cruel, tan devastadora de esclavitud contemporánea, ¿no? Nos queremos libres de trata. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Nos has aportado un panorama muy amplio con cifras de este sistema de justicia proxeneta y de todas las simulaciones gubernamentales, pero también de los esfuerzos que está haciendo la sociedad civil por transformar, por erradicar, por cambiar este sistema injusto y desolador que es la trata. Enseguida damos la palabra a Ixen Iglesias González Báez. Ella es doctorante en el Centro de Investigación y de Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Bienvenida, Ixen. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Saludo a Alejandra, a José Manuel Grima y a quienes nos están escuchando. Y bueno, Ale ya nos dio un contexto muy amplio de lo que se contiene dentro del número de la jornada, de este suplemento, y con cifras, ¿no? Tratando de decir cuál es el panorama que se aborda dentro del suplemento a grandes rasgos, pensando en la trata en general y en particular en Tlaxcala, debido a que pues, varias de las personas que escribimos dentro de este suplemento habitamos y transitamos por Tlaxcala y hemos trabajado desde la investigación y desde la incidencia en el Estado. Voy a hablar de algunos artículos que están presentes dentro del número para dar un panorama y un poco más amplio del contenido. En el caso de... Hay un artículo muy especial que escribe Sonia Sánchez, que ya es sobreviviente de prostitución en Argentina, y su artículo se llama La soledad y el silencio de la puta. Ella nos dice que la prostitución es una práctica constante de violaciones y que también debemos de entenderla como un campo de concentración. Y nos dice que la prostitución se sostiene por la maquinaria de la mentira. Asimismo agrega que la puta vive en una soledad terrible y que por eso es importante la toma de la palabra. La toma de la palabra es un acto político que rompe la maquinaria de la mentira, que rompe el guión oficial de la puta, un guión escrito por otros, y nos dice que estos otros son los proxenetas, los puteros y el Estado. En este guión, la única que no tiene una versión propia de lo que está viviendo, nos dice Sonia, es la puta, hasta que toma la palabra. Nos plantea que al romper la maquinaria de la mentira, se puede ver que el marido no es marido, es proxeneta, que el cliente no es cliente, es putero, prostituyente y torturador. Nos dice que vivimos en un estado patriarcal y proxeneta que criminaliza y busca patologizar a la puta, y que en este régimen la puta es una puta vieja, puta fea, puta loca, puta de mierda, puta regalada, puta barata, puta de porquería. Y nos dice que la prostitución, así, entendida de esta forma, lastima a las mujeres y no es un derecho. Nos dice que la prostitución es violación, expropiación y explotación y que ninguna mujer nace para puta. Y justamente lo que hace Sonia al poner en cuestión a la puta
es también decirnos que hay otros actores, aquellos de los que casi nunca se nombra, y nos está hablando de los prostituyentes, de los proxenetas y del Estado. Quería abrir con una reflexión sobre el artículo de Sonia, porque me parece que sería ese eje articulador a partir del cual surgen los otros, ¿no? Tenemos artículos dentro del suplemento escritos que nos hablan de los prostituyentes, otros que nos hablan de los espacios prostitucionales, otros nos hablan de la política pública o de la situación de la trata a partir de las cifras, de las nuevas formas de la trata, de los corredores, y precisamente es plantearnos el por qué estudiamos esto, por qué analizamos esto, por qué trabajamos en estos temas. Y creo que lo que no se debe de perder de vista es que estamos en estos temas porque consideramos que es una forma de violencia extrema contra las víctimas de trata y que esta forma de violencia extrema que roza la violencia feminicida, camina a la par, pues está aniquilando a las niñas y a las mujeres cuando hablamos de la explotación sexual. Y entonces no podemos ser omisas ante esta situación, no podemos permitir que existan políticas públicas de simulación o presupuestos, como ya Ale nos puso el caso de Tlaxcala, de supuestamente cuál es el presupuesto que se destina, pero al final cuando ves cómo este presupuesto se parte, pues está destinado a otras acciones y nada que ver con la vida de las mujeres. Otro elemento importante para poner en cuestión al Estado es mirar que estas omisiones son violatorias de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres y también son parte de lo que hace un sistema proxeneta. Es decir, estamos hablando de que cuando un Estado se colude es un Estado proxeneta y es un Estado feminicida porque forma parte de esta misma problemática y con sus omisiones, con el desvío de recursos, con el no compartir la información, pues lo que está haciendo es que la problemática no solo se mantenga, sino que se agudice. Partiendo del texto de Sonia, que es el que nos dice por qué hacemos lo que hacemos y por qué de alguna forma tenemos tantas formas de abordar la problemática, pero sin perder de vista que lo que está en el centro es la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas. Después, aparte del texto de Sonia, tenemos textos escritos por la academia. Uno de estos es de Óscar Montiel Torres, que tiene un texto que se llama La responsabilidad masculina para erradicar la prostitución forzada en México. Él es de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y de Emilio Maus, de la Universidad Panamericana, que tiene un texto que se llama El más culpable de todos, el consumidor. En el caso del texto de Óscar, él nos habla de cuáles son las embestidas actuales del sistema proxeneta. Pero nos dice que el sistema proxeneta no es algo estático, sino que va cambiando y se va adaptando a los discursos contemporáneos. Y entonces nos dice que pese a que México se puede asumir como un Estado abolicionista, es decir, en México se abolieron los reglamentos de prostitución y por lo tanto se considera que es un país abolicionista, entendiendo el abolicionismo no como una postura que ataca a las mujeres o las criminaliza, sino que pone en el centro la vida y la dignidad de las mujeres y que considera que la prostitución es una forma de violencia y que el Estado, al reglamentarla, se convierte en un Estado proxeneta. Pues en el artículo, Óscar Montiel nos dice, pues, ¿qué creen? Que pese a que se dice que es abolicionista, pues no, vivimos en un Estado reglamentarista, porque a través de los bandos de policía y buen gobierno, lo que nos encontramos es que el Estado, pues, regula a la prostitución en prácticamente todo el país. Y entonces lo que hace es cobrar por abrir estos espacios prostitucionales y a su vez a través de la Secretaría de Salud, pues lo que va haciendo es expedir carnets de salud o salubridad a las mujeres para que ellas se hagan chequeos permanentes, porque pues aquí lo que preocupa no es la salud de las mujeres, sino que pues los prostituyentes no se vayan a contagiar de alguna enfermedad de la que ellas sean portadoras, y entonces de esta forma el Estado sigue teniendo un control sobre la explotación sexual. También en este artículo lo que nos plantea Óscar Montiel es que hay que hacer una invitación a los hombres, y él se pone en el centro y dice, como hombres, no solamente mirar la problemática y decir quiénes son aquellos prostituyentes o quiénes son aquellos proxenetas, sino decir a manera de un ejercicio personal,
qué de prostituidor, de prostituyente, de violador y de feminicida en mi construcción como hombre tengo. Porque y él lo dice así hablando como hombre, hemos aprendido, ¿no? Que el cuerpo de las mujeres es algo a lo que tenemos acceso. Y entonces tenemos que cuestionarnos y ponernos en primera persona y decir, ¿cómo estoy contribuyendo? Tal vez no soy consumidor,